Bueno, pues buenas tardes ya casi a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a también a organizar esta mesa. Nosotros hemos colaborado ya en otra ocasión con el Foro de Cooperación Farma-Biotech en el mes de junio y bueno, yo creo que ya con Pedro tenemos una buena relación y enhorabuena por este edificio que cuando estuvimos en junio creo que justo lo estáis inaugurando. Así que os doy la enhorabuena. Nosotros cambiamos ahora y vamos a ver lo que es la investigación en medicamentos. En esta mesa me acompañan 3 médicos. Está Fernando Cibeira, que es muy conocido por todos vosotros, cardiólogo aquí en el hospital. Perdón. En el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Está con nosotros Maite, que también está en Sanofi y es médico. Y Jorge Salazar, que está en Novartis y es cardiólogo. Y bueno, ellos lo que nos van a hablar por parte son un poco el pipeline de las compañías farmacéuticas que investigación están haciendo. Y a mí me parecía importante, por el auditorio, que es un poco diferente que en otras ocasiones, explicaros un poco el proceso de la investigación en medicamentos cambia con respecto a los alimentos. Y bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis, investigar en medicamentos es algo bastante largo, alrededor de 10 años. Yo le preguntaba a uno de los ponentes anteriores en alimentos, pues la investigación es muchísimo más corta y menos costosa. Aquí, de las 10.000 moléculas que entran en fase preclínica, en la fase de drug discovery, una va a ser la que finalmente pase a comercializarse y además con un precio muy alto. Estamos hablando de procesos de 800 o 1.000 millones de euros, ¿no? Bien, además lo que sí me gustaría deciros es que es un proceso muy regulado tanto la fase preclínica como la fase clínica, donde se testan la eficacia, la seguridad del medicamento. Y creo que es importante que conozcáis el Real Decreto que en España regula todo el proceso de nuevos medicamentos. Es un Real Decreto que probablemente quede sin vigor en poco tiempo. La agencia tiene un borrador de nuevo Real Decreto porque hay también un nuevo reglamento por parte de Europa. Y este nuevo reglamento por parte de Europa tendrá eficacia en todos los países de una manera uniforme, no como ha pasado hasta ahora, que cada país ha transpuesto la directiva y lo que ocurre es que hay divergencias en los países que en la forma de regular a veces los ensayos clínicos. Aunque hay una agencia europea del medicamento, nosotros tenemos en España la agencia española y es un proceso, como os digo, muy complejo, donde intervienen, como podéis ver aquí, diferentes agentes, intervienen las compañías farmacéuticas, intervienen los comités de ética, la agencia del medicamento, los hospitales que firman los contratos y luego hay determinadas fases de responsabilidad compartida. ¿Y por qué quería contaros esto? Bueno, pues porque la investigación de nuevos fármacos, en el área cardiovascular también, pero en otras áreas, es algo en el que los últimos años podemos decir que tenemos una crisis del modelo de investigación. Esta crisis también puede venir por nuevas técnicas como la genómica, la proteómica, la biología de sistemas, que está cambiando todo lo que es el proceso de I+D. El problema es que el número de nuevas moléculas no aumenta en los últimos 15 años y las inversiones crecen y las compañías no tienen un pipeline tan extenso ni tienen los blockbusters, los superventas, como fue en su día el Viagra o otros fármacos que podían rentabilizar mucho estas inversiones. ¿Cuánto invierte la industria en España en I+D? En el último año, con nuestra encuesta, han sido 974 millones de euros y la parte más importante es la que se dedica a investigación clínica, a ensayos clínicos, que son alrededor de 400
70 millones de euros. Me parece muy importante compartir con vosotros el dinero que se gasta en externalizar, es decir, esto es lo que se gasta en hacer ensayos clínicos con hospitales o también aquí están las colaboraciones con centros públicos de investigación. De estos 415 millones han venido a la Comunidad de Aragón 4,7 millones de euros. En años anteriores la cifra era mayor, con lo cual yo creo que aquí se puede crecer. Y nosotros lo que os voy a presentar son unos breves indicadores de qué está pasando en el área de cardiovascular, porque tenemos un proyecto que es el proyecto BES de Excelencia en Investigación Clínica, que nos permite medir los tiempos de puesta en marcha por parte de las compañías que integran el proyecto. Ahora mismo en este globo tenéis las 40 compañías que más investigación clínica realizan en España, prácticamente todas, y además nos permite compararnos a nivel internacional. Nosotros hemos abierto el proyecto a centros hospitalarios, a los centros directivos de las comunidades autónomas, y aquí Aragón ya se ha adherido, para conocer cuáles son sus datos a nivel de comunidad y poderse comparar con la globalidad de España para mejorar, si es necesario mejorar en algunos indicadores y para que en definitiva España siga siendo un país de referencia en investigación clínica. Bien, comentaros que el área donde más investigación realiza la industria es oncología, seguido de cardiovascular, que es el 10% de la investigación que se realiza ahora mismo en España. Y respecto a cómo está Aragón en el área de cardiovascular, bueno, tiene una participación alta, pero puede llegar a lo que es la media nacional. Como veis, esta participación es respecto al número de centros que participan en ensayos por parte de los centros de Aragón. Y respecto a los indicadores, deciros que en España, para poner un ensayo desde que llega el protocolo al laboratorio hasta que se incluye el primer paciente, tardamos 230 días. Como veis, no somos muy competitivos. Y en el área de cardiovascular se tardan una mediana de 2 días más. O sea, no quiere decir que esto está muy bien en el área cardiovascular, sino lo que quiere decir es que tenemos que mejorar prácticamente en todas las áreas. Nuestros cuellos de botella siguen siendo principalmente lo que tiene que ver con el contrato. Esta es aquí se está trabajando para que se pueda gestionar el contrato en paralelo en lugar de secuencial. Y lo que sí funciona muy bien en el área de cardiovascular es todo lo que tiene que ver con la tasa de reclutamiento. Para otras áreas tenemos una tasa alrededor del 72%, mientras que en cardiovascular es el 95%. Esto es un dato muy bueno. También un dato bastante bueno es las participaciones que están sin reclutamiento son más bajas para este área que para otras, ¿no? Y sin más, presentaros este diagrama que a mí me gusta mucho porque me ayuda mucho a ver, veces en áreas, este mismo diagrama lo sacamos por comunidades autónomas y nos ayuda muy bien a saber, no todo lo que está por encima de 1 son indicadores que hay que mejorar, pero yo digo que a veces también donde está el 1 o a veces el por debajo de 1 también debemos de mejorar para hacer de España un país más competitivo, porque veis que tardar 230 días, os podéis imaginar que a nivel europeo pues no estamos donde debiéramos de estar. Y sin más, paso la palabra a Maite Aguilera de Sanofi. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar en este foro con tanta ciencia como he visto y sin más dilación paso a exponerles cómo vemos qué es lo nuevo que hay en innovación en cardiovascular. Pero antes de hablar de lo que hemos innovado, me gustaría recordar que la gran innovación en el área cardiovascular fue en el siglo pasado ya, y que realmente hay que hacer recordar siempre que los fármacos que actuaron sobre el sistema renina-angiotensina, de los cuales los 2 primeros son ejemplos, fueron realmente revolucionarios en la disminución de la mortalidad cardiovascular. No solamente para la hipertensión, no solamente fueron fármacos para la hipertensión, sino que fueron para casi todas las patologías cardiovasculares. Y tampoco olvidarnos del gran avance que hubo en la anticoagulación y en los antiagregantes, como estos serían unos ejemplos. A pesar de todo esto, a pesar de nuestro
empeño en mejorar, la realidad es que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la mayor causa prematura de muerte en Europa y de discapacidad. Su frecuencia aumenta cada vez más en los países en desarrollo y una de las cosas importantes hoy en día, dado que nos hemos empobrecido, es que el gasto anual de costes sanitarios en la Unión Europea alcanza la friolera cifra de 192 millones de euros. Por tanto, estamos obligados todos a mejorar nuestra salud cardiovascular, a mejorar nuestros factores de riesgo cardiovascular. Hay algunos factores que no vamos a poder modificar, como es la edad y el sexo masculino, que tiene mayor riesgo, pero sí que podemos modificar, como hemos visto aquí esta mañana, nuestro estilo de vida y nuestra alimentación y los hábitos negativos, como es el hábito tabáquico. Y, evidentemente, seguir luchando contra la presión arterial, la aceleración de la presión arterial, la diabetes mellitus y las dislipemias. ¿Cómo estamos los españoles en cuanto a factores de riesgo cardiovascular? Pues yo creo que les voy a presentar muy brevemente uno de los estudios más importantes en cuanto a factores de riesgo cardiovascular, porque realmente es el primer estudio que se ha hecho en ámbito estatal, es decir, y además es un estudio realmente epidemiológico que se hizo metodológicamente siguiendo el NIAGENS americano, y es un estudio que, promovido por Sanofi, contó con el apoyo del Ministerio de Sanidad y la Generalitat de Cataluña, y fue dirigido por la Universidad Autónoma de Madrid, por el equipo de epidemiología de la Universidad Autónoma de Madrid. En ella estudiamos a 12.000 adultos no institucionalizados, a 12.000 españoles de a pie de las diferentes comunidades autónomas, y intentando buscar cuáles eran los factores de riesgo cardiovascular y también una encuesta nutricional. Fuimos casa por casa, haciendo las determinaciones analíticas y además también haciendo una importante encuesta nutricional que da muchísimos datos sobre cómo comemos los españoles y cómo comemos y cuáles son nuestras conductas alimentarias. Solamente decirles, para situarnos, que la prevalencia de la hipertensión arterial en España es de un 33%, hay un 33% de población adulta hipertensa, el 7% tiene diabetes mellitus, el 39% tiene sobrepeso y un 23% es obeso. Además, hemos abandonado nuestra dieta mediterránea tradicional. Ahora diríamos que tenemos una dieta mediterránea evolucionada, es decir, occidentalizada, con todo lo malo que eso conlleva. Tomamos más colesterol y eso es negativo. Y decirles que 1 de cada 2 españoles adultos tiene hipercolesterolemia. Concretamente, el 50,5% de los españoles tiene hipercolesterolemia y casi el 45% tiene el LDL colesterol elevado. Aquí les presento un mapa de las diferentes comunidades autónomas donde se ve donde hay mayor porcentaje de prevalencia de hipercolesterolemia. Estos resultados del estudio ENRICA están publicados en la Revista Española de Cardiología y les remito allí para si quieren tener más datos. Yo creo que es muy importante saber dónde estamos. El 44% de la población española tiene el colesterol elevado y hay que recordar que ya en el 2005 se publicó un metaanálisis que decía claramente que reduciendo un milimol por litro, lo que equivale a 40 miligramos por decilitro, reducíamos un 20% la mortalidad cardiovascular. Es decir, tenemos que luchar por eso y tenemos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la dieta como desde el punto de vista terapéutico con fármacos. He dicho que el 50% de los españoles tienen el colesterol alto, pero mayoritariamente no lo saben. Es decir, el conocimiento de que tienen el colesterol alto en la población española es aproximadamente la mitad. El 53,6% de la población sabe que tiene el colesterol alto, el resto no lo sabe. De ellos, la mitad sigue en tratamiento, lo cual significa que el 22,3% de la población española sigue el tratamiento. Y de ellos solamente tenemos controlado menos de la mitad. Por lo tanto, hay como
aproximadamente un 13% de la población española que tiene el LDL colesterol elevado y que que está controlado únicamente. El resto está sin controlar. Tenemos que hacer mayor hincapié en nuestra dieta y, evidentemente, intentar mejorar nuestro tratamiento. Tratamiento que, como saben ustedes, del colesterol, fundamentalmente son las estatinas y que han supuesto una revolución. Pero las estatinas no llegan a todo y de ahí que se están desarrollando unos nuevos hipolipemiantes. Hay dos familias de hipolipemiantes que son las que realmente son más importantes que se están desarrollando. Uno son los inhibidores del colesterol transfosfoproteína, que actúa fundamentalmente elevando las HDL colesterol, que, como dice la gente, las proteínas, el colesterol bueno, y luego hay otra familia que es los inhibidores de la proteína convertasa supletin-Lake, que es tipo 9, estos inhibidores del PCSK9, que son anticuerpos monoclonales y que son los primeros que van a salir, y concretamente el primero que va a salir es un anticuerpo monoclonal que es fruto de la investigación de Regeneron y de Sanofi, y que, a pesar de que yo se lo he señalado aquí con este número, ya tiene nombre, se llama aliricumab, y me gustaría explicarles un poco qué es esta familia. Esta familia, que es lo nuevo, lo más innovador que llega los anti-PCSK son anticuerpos monoclonales. En concreto, el aliricumab es totalmente humano, que lo que hace es neutralizar la actividad del PCSK9. Cuando digo neutralizar, lo que hace es neutralizar lo que hace que es degradar los receptores de LDL situados en la membrana celular de los hepatocitos. Muy rápidamente, si ustedes, muy rápidamente decirles que nuestro LDL de colesterol, cuando llega al hígado, que es donde es metabolizado, es captado por los receptores, que yo no sé si van a ver estos receptores, ¿vale? Estos receptores, y son las moléculas de LDL, entran y son degradados, y los receptores vuelven a salir de nuevo a la membrana celular para captar de nuevo más LDL. En el año 2003 se descubrieron que, además, en el mecanismo de los lípidos había otras moléculas que eran el PCSK9, que eran una proteasa que lo que hacía era pegarse al receptor LDL, y además no solamente lo que conseguía destruía también el receptor, con lo cual no volvía a aparecer receptores en superficie. Esto se vio, ya les digo, fue descubierto en el 2003 y se vio en pacientes que tenían una hipercolesterolemia familiar heterocigótica, y que se dieron cuenta de que tenían una mayor expresión de esta proteasa, la PCSK9, y por tanto tenían mayor mortalidad cardiovascular. A partir de ahí se empezó todo el estudio buscando algo que bloqueara la acción de la PCSK9, y fruto de ello es esta familia de fármacos. De hecho, lo que hace el PCSK9 es neutraliza la acción del PCSK9, con lo cual no destruye, el LDL entra en el receptor y no es destruido por el PCSK9, y por tanto no solamente mejora la entrada de la metabolización de LDL, sino que además vuelve otra vez a aparecer receptores en superficie, con lo cual aumentamos más de nuevo la capacidad de metabolismo. Por tanto, la inhibición del PCSK, que es lo que se basa esta familia de fármacos, lleva a un aumento de receptores LDL y, por tanto, una disminución de los niveles de LDL, que es lo que estamos pretendiendo.
En concreto, en estos momentos, esta familia de fármacos está iniciando la fase 3. Nosotros, este es el desarrollo clínico del Ircumab. Hemos terminado la fase 2 y hay un amplio desarrollo en fase 3. Concretamente, todo el desarrollo son 11 estudios que hemos llamado Odyssey, o todos se llaman Odyssey con diferentes nombres, y en el que van a estar involucrados 22.000 pacientes en todo el mundo. Los resultados que tenemos hasta ahora son de la fase 2 y realmente son muy prometedores. Les presento del último estudio fase 2 que se ha publicado recientemente, y lo que esto se hizo en combinación con estatinas enfrentándose a estatinas, y alircumab demostró que era capaz de descender el 70% de los niveles de LDL colesterol en combinación con estatina. Esto realmente son unos resultados muy esperanzadores, y eso nos hace afrontar la fase 3 con muchas ganas, ¿no? De hecho, de los 11 estudios, estos 3 estudios se están realizando, cuenta con la participación española. El primero que ustedes ven es en hipercolesterolemia familiar, y que es coordinado por el doctor Ciberia, que aquí tenemos presente, y que, bueno, le remito a él como coordinador principal y además como experto en lípidos e internista, ¿eh? Yo soy internista y siempre tenemos mucho pique con los cardiólogos. Entonces, bueno, por eso lo digo. Bueno, el Odyssey Long Term es a largo tiempo de seguridad y también de eficacia, y sobre todo el último estudio, que es un estudio de mortalidad con lo que dicen los estadísticos variables duras, es decir, de muerte, de mortalidad, y que durará 5 años, y en el que van a participar 39 hospitales. Queremos que la participación española sea de 900 pacientes. Yo creo que es muy importante y que hay que fomentar la participación española en investigación. En resumidas cuentas, el anti-PCSK, alircumab, lo que se busca es la indicación de reducción de LDL colesterol en pacientes de alto riesgo, que tienen aquí, y además también la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes que hayan tenido recientemente un síndrome coronario agudo, es decir, una cardiopatía isquémica. Ya les he dicho cuánto es eficaz, y lo importante es que el tratamiento es vía subcutánea, una inyección cada 15 días, y puede ponérselo, lleva un autoinyector, lo puede ponerse el mismo paciente. Para terminar, muy brevemente, otro aspecto relevante dentro de lo que viene nuevo es los anticoagulantes inyectables de rápida acción. Y uno de ejemplo es otamixaban. Otamixaban es un anticoagulante sintético que tiene la capacidad de inhibir directamente el factor 10 de la coagulación, y que lo bueno que tiene es que actúa rápidamente y en un corto espacio de tiempo, cosa que es muy importante para los pacientes con cardiopatía coronaria, con una angina de pecho, que van a ser, que necesitan urgentemente ser colocados o hacerles una intervención percutánea, colocarles un stent. En ese momento es un momento muy crítico, porque te necesitas tener al paciente descoagulado y actuar rápidamente y retirarlo. Pues esto es lo que hacen este nuevo anticoagulante sintético. Se está haciendo todo el estudio. Su administración, ya les he dicho que es por vía endovenosa y que es de corta acción. Su vida media es de media hora, aunque se puede tener si son necesarios. Sí, termino brevísimamente. Lo que sí quería decir, esto es un comparativo con los demás. Recuerden que la gracia es que es muy potente y muy rápido. Tiene un gran diseño de estudios. Ya hemos terminado la fase 3, y decirles únicamente que el estudio que forma parte del dossier que será entregado a las autoridades sanitarias a finales de este año, el estudio TAO es un estudio muy importante, y que más importante, en el que se han reclutado más de 12.000 pacientes, y que
pongo esta diapositiva porque yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Somos el tercer país en reclutamiento. De los 12.000 pacientes que se han reclutado, 975 son españoles, lo cual quiere decir, esto es una demostración de que realmente en España se investiga y se investiga bien. Tenemos capacidad de reclutamiento cuando queremos. Esta es los centros españoles. La verdad es que destaca el centro de Extremadura, pero el siguiente, con 358 pacientes reclutados, pero los siguientes están en más de 100. Y esto, con esto termino, animarles a investigar, porque sabemos hacerlo, y esto además con la garantía de que podemos hacer estudios internacionales. Y nada más, gracias por su atención y paso al siguiente. Y en ese orden, ¿no? Y me gusta mucho el área clínica, a la que me he dedicado mucho tiempo antes de entrar a la industria. Y mientras enciende esto, que por error he apretado el botón equivocado, culpa mía. Quiere decir que me sorprendió eso, que se esté cumpliendo en España con el colesterol, lo que en Latinoamérica decíamos de la hipertensión arterial, la ley de las mitades. Que la población que está enferma solo la mitad lo sabe, la otra no tiene ninguna idea de que tiene problemas de colesterol, y de los que sí saben, solo la mitad se tratan, y de eso, bueno, el control en colesterol es muy difícil. Bien, Novartis, al igual que Sanofi, tiene tradición de años en salud cardiovascular, una historia de aproximadamente unos 30 años, de unos 50 años. De hecho, quizás es la primera molécula que se conoció dentro del mundo de salud cardiovascular y estaba en el mundo de la renina, angiotensina, aldosterona, no era para bajar presión, sino para subirla. Era una infusión de angiotensina 2 que se utilizaba para el tratamiento del shock y del shock cardiogénico. Y de allí, pues, nos hemos mantenido en esa línea. Sin embargo, últimamente estamos dando giros para ampliar un poco más y no solo ampliar los campos de investigación, sino que esto ha llevado incluso a una división interna. Nuestras áreas de investigación, el que dice JSM, NBT. Nuestras áreas de investigación tradicionalmente nos llamamos cardiovascular y metabolismo. Ahora nos hemos separado en dos áreas diferentes. ¿Okay? De un lado hemos dejado lo que llaman cuidados primarios y en otra cuidados críticos, llevando el portafolio cardiovascular de dos maneras diferentes. En una hay un poco más de innovación que en la otra y es donde estamos trabajando con mayor retos. Estamos trabajando en áreas de hipertensión conocida, de diabetes, estamos trabajando en dislipidemia, estamos trabajando en obesidad y una nueva área muy grande en insuficiencia cardíaca. A ver si quiere ahora. Tal, nos a presentar. Perfecto. Antes era porque se quemaba el bombillo, ahora porque alguien mete mal el dedo. Ok, perfecto. Bien, lo que decía, estamos trabajando ahorita en estas 5 áreas de interés: hipertensión y diabetes, que son más tradicionales, obesidad, dislipidemia, aterosclerosis y ahora en insuficiencia cardíaca. En las dos de arriba estamos moviéndonos más hacia nuevas indicaciones de fármacos que ya están en el mercado o, en todo caso, búsqueda de nuevos nichos. ¿Okay? Y en las otras áreas incluso hay nuevas moléculas. Y fíjense cómo aparecen moléculas que ya están en el mercado y luego aparecen algunas moléculas nuevas con algunos campos
interesantes. Actualmente, esta molécula, el LSQ908, está muy fuertemente llevada hacia la parte de dislipidemia y posiblemente aterosclerosis, con básicamente problemas con los kilomicrones. Los estudios que están en marcha son en hiperquilomicronemia familiar y no familiar, pero a futuro estamos pensando también en otros campos. Y luego el campo de la insuficiencia cardíaca. Esta es la forma en que nos hemos dividido. Todos los productos que están aquí abajo, que van a ser productos de principal uso por parte de los médicos especialistas con problemas muy puntuales, en pacientes muy específicos, es lo que ha quedado en Critical Care, y el área de cuidados primarios es lo que está en el área superior de la lámina. Solo una breve introducción sobre el LSQ, los estudios en marcha. ¿Qué es el LSQ? En la vía de introducción de los lípidos, ¿okay?, termina formándose triacilglicerol que entra a la sangre ya como kilomicrones. Existe una enzima crítica en este paso, que es la diacilglicerol aciltransferasa 1, que lo que hace es transformar el diacilglicerol en triacilglicerio y así de esa manera formar el kilomicrón y entrar. Al eliminar este paso, lo que hacemos es detener ese ácido graso o el diacilglicerol aquí en el espacio interno del enterocito. De esa manera, la hiperlipemia postprandial se reduce drásticamente, como vemos en el cuadro al lado. Pero tiene otras cosas que hemos venido descubriendo, y es que en el enterocito, que además tiene actividad endocrina, ¿okay?, esta acumulación de diacilglicerol tiene un efecto estimulante sobre el GLP-1. Y si los que han estado metidos en el mundo de la diabetes en los últimos tiempos, estas son las nuevas clases farmacológicas que han salido al mercado, están trabajando sobre esta hormona, la GLP-1, que por un lado disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye también por otro lado a nivel central la sensación de sed, pero regula mejor la liberación y síntesis de insulina, lo que causa una caída de la glucemia postprandial. Con lo que este fármaco puede tener múltiples targets de tratamiento y estamos ahora explorando esas áreas. El área donde hemos entrado más fuerte es el área de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Porque sigue siendo mortal, sigue matando mucha gente. De hecho, es tan mortal o incluso más que muchos de los cánceres más comunes que hay. Y sigue siendo un problema, sigue consumiendo mucho dinero. Tenemos para insuficiencia cardíaca crónica en desarrollo una molécula llamada LSZ696. Fuera del cuerpo es una molécula única. Dentro del cuerpo, de manera estequiométrica, se separa en dos moléculas, dos componentes. Una mitad que es un ARA2, que es el valsartán, y otra mitad que es un inhibidor de la endopeptidasa neutra perivascular, que lo que hace es prevenir la degradación de los péptidos natriuréticos. En teoría, lo que estamos haciendo es aprovechar todos los efectos derivados de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero sumarle todos los efectos beneficiosos que de forma fisiológica los péptidos natriuréticos, tanto atrial como cerebral, brindan al cuerpo en términos de vasodilatación, de remodelado, de redistribución de flujos e incluso de diuresis. De tal manera que creamos una molécula que neurohormonalmente se complementa la una a la otra. Y esto es particularmente importante en el mundo de la insuficiencia cardíaca, porque hasta ahora hemos utilizado el ANP y el BNP como marcadores de grito de un corazón que está sufriendo. Sin embargo, el corazón produce estas hormonas básicamente para ayudar a salvarse el mismo. Son hormonas que produce el corazón con la intención de mantener la diuresis, de mejorar el tono vascular, relajando un poco para manejar precarga y poscarga. Incluso incrementa un poco la contractilidad. Lo que hacemos es inhibir su degradación para que se mantenga en el tiempo y pueda hacer sus efectos. Eso es lo que estamos haciendo y ya está en marcha un estudio de mortalidad grande, donde España tiene una fuerte participación. El otro submundo es el de la insuficiencia cardíaca aguda. Y aquí vamos un poco más avanzados. Les decía que la insuficiencia cardíaca no solo era de alta mortalidad, sino que además es una evolución muy tórpida. El paciente simplemente terminan teniendo tarjeta de platino en las emergencias de todos los hospitales de España y del mundo. Consultan un día sí y al otro también, y se hospitalizan una vez sí y un mes después otra vez, básicamente porque el paciente que sale de una hospitalización nunca llega a estar igual que antes de hospitalizarse. Va peor, y esto sigue evolucionando hasta que termina matando al paciente. ¿Y qué ha pasado? Que en los últimos 50 años estos pacientes los tratamos igual. No ha cambiado en nada las guías. Y no han cambiado por dos razones. Primero, porque las moléculas que utilizamos para tratar diuréticos vasodilatadores, su nivel de evidencia no es suficiente.
Y segundo, porque nos hemos parado en pensar que la insuficiencia cardíaca aguda es solo una complicación de un problema que es la insuficiencia cardíaca global, y no pensar que puede ser una entidad con personalidad propia, que coexiste dentro de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica. Nos quedamos en el modelo de la sobrecarga cardíaca y renal, nos quedamos en el modelo hemodinámico puro de la insuficiencia cardíaca. Pero en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda se desencadenan unos mecanismos diferentes que no están presentes en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, donde coexiste en un mismo territorio muerte celular isquémica, necrosis, con muerte celular genéticamente programada, apoptosis. De hecho, ya existen publicaciones sobre lo que ahora se ha dado en llamar la necroptosis. Pero además hay una serie de fenómenos de remodelado agudo. Siempre que pensamos en remodelado cardíaco decimos, esos son 6-9 meses o más. No, estamos hablando de remodelado en horas. Remodelado en horas, inflamación en horas, oxidación en horas, que está ocurriendo en un microambiente. Y que son los determinantes de que esos órganos, riñón y corazón primordialmente, no salgan igual al día siguiente cuando le damos de alta al paciente. Allí estamos trabajando con una hormona que forma parte del cuerpo, que producen hombres y mujeres, pero que tiene un rol muy importante en la mujer embarazada. Es la responsable de todos los cambios del gasto cardíaco que conllevan al incremento del gasto cardíaco en la mujer embarazada, especialmente durante los primeros 3 meses, que es la relaxina 2 humana. Lo que hemos hecho es sintetizarla, es una hormona recombinante, y esta hormona trabaja a través de su receptor, un receptor de superficie proteína G ligado, y tiene múltiples targets de acción dentro de la célula. Por un lado, induce la producción de óxido nítrico, lo que significa vasorelajación, pero también relajación ventricular. Por otro lado, induce la síntesis de un receptor de endotelina, el receptor tipo B, que al igual que el receptor de colesterol lo que hace es introducir esta hormona, que es la vasoconstrictora más potente que hay en el cuerpo, incluso más que la angiotensina 2, y es un receptor de clearance. Una vez que está dentro, destruye a la endotelina, pero también tiene otra serie de señalizaciones génicas que tienen que ver con proteínas antiapoptóticas y proteínas citoprotectoras y renales. Por eso, cuando miramos a relaxina, desde el punto de vista potencial, pareciera ser que por su efecto vasodilatador por el óxido nítrico tendría una gran ayuda sobre los aspectos clásicos de la insuficiencia cardíaca aguda, entiéndase lo que es el concepto hemodinámico, pero ya a nivel de modelo animal hemos visto que tiene al menos el potencial de citoprotección miocárdica, citoprotección renal y supervivencia de células, pero también actúa deteniendo ese remodelado agudo, ese remodelado que actúa en horas, esa oxidación. Estamos hablando de lo que es la necroapoptosis más la inflamación oxidación aguda en esas primeras 24, 48 horas de un individuo con un episodio agudo de insuficiencia cardíaca. El último estudio, fase 3, fue presentado en noviembre del año pasado. Como todo fármaco para insuficiencia cardíaca aguda, la indicación es mejoría de los síntomas y estabilidad hemodinámica. Ahí no se salvan vidas, la vida conceptualmente la salva el médico que atiende la unidad de insuficiencia cardíaca y trata al paciente por el resto de su vida. Significativamente mejoran los síntomas, menos pacientes se complican, requieren menos intervenciones farmacológicas y de aparatos superiores, lo que llamamos el worsening heart failure, pero por segunda vez nos aparece un dato. Es la segunda vez que vemos con una intervención de solo 48 horas, una infusión de 48 horas endovenosa, tiene la capacidad de reducir un 35% la mortalidad por todas las causas. Vivo sí, vivo no, pero esto es medido a 180 días. Estamos hablando de un fármaco que hoy coloco, termina mañana y dentro de 180 días aparece este resultado de reducción de mortalidad por todas las causas. Reducción de mortalidad también por todas las causas, con un NNT muy bueno, de 25 para mortalidad total y 29 para mortalidad cardiovascular. Obviamente es una observación secundaria. Esto no era el endpoint primario del ensayo clínico. Estamos próximos a iniciar un ensayo clínico confirmatorio, pero ahora vamos a hacer también todas las pruebas que corroboren lo que ya sabemos en modelos animales y experimentales, todo lo que hemos visto de protección celular y demás. Y allí, por ejemplo, España nuevamente tiene una fuerte participación. De hecho, va a ser la primera vez, por lo menos en la casa, en Novartis, donde un estudio de talla global se va a dirigir por un español a nivel mundial, que es el caso de un estudio sobre marcadores y mecanístico en el modelo humano, y lo va a dirigir el profesor Javier Díez de Pamplona, en Navarra. Pues en esta estamos.
este es el mundo al que estoy dedicado ahorita, que es el de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo también agradecer la invitación a estar aquí, la verdad es que es un placer. Me resulta más sencillo estar en casa, así que tengo menos mérito que vosotros. Mi presentación va a ser un poquito diferente. Yo la he dividido en tres aspectos con posibilidad de debatir. Un primer aspecto donde yo pienso que va a ir la investigación y la actuación general, no solamente la investigación, en el área cardiovascular en el futuro. En segundo lugar, presentar a nuestro grupo de investigación y en tercer lugar, a lo mejor, alguna reflexión sobre potenciales mejoras que tenemos, que podríamos mejorar lo que es la investigación cardiovascular en nuestro entorno. Recuerden que cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, y este foro es de enfermedades cardiovasculares, realmente lo que estamos hablando es de enfermedades vasculares. Y por tanto, lo que estamos hablando es de la arteriosclerosis básicamente. Las enfermedades cardiovasculares están producidas por una enfermedad que conocen ustedes muy bien, que es la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, no solamente al corazón. Y el mecanismo patogénico de la arteriosclerosis es extraordinariamente semejante. ¿Se me oye? ¿Se me oye? No. Casi no voy a empezar otra vez. Voy a seguir desde aquí. Ven ustedes que realmente esto es espectacular. Es decir, las enfermedades cardiovasculares están disminuyendo en el mundo una barbaridad, especialmente en los países occidentales, especialmente en aquellos países occidentales donde se ha tomado en serio el tratamiento de la arteriosclerosis. Y, por tanto, yo creo que esto es un dato extraordinariamente esperanzador de que estamos yendo en la buena dirección. Se nos decía la investigación, por ejemplo, en cáncer, y líbreme Dios de criticarla, pero vean ustedes el diferente rendimiento con respecto a mortalidad que tiene la investigación y el tratamiento que estamos poniendo con respecto a las enfermedades cardiovasculares, que desciende enormemente a todas las edades con respecto a la evolución de la mortalidad por cáncer, que está más o menos estable, y los descensos se deben no a la intervención, sino simplemente al descenso del consumo de tabaco. Y es que se han hecho avances extraordinariamente importantes en el conocimiento de la arteriosclerosis y la investigación ha avanzado muchísimo y sabemos por qué se produce y sabemos que es un fenómeno, y no me voy a detener en él, y esto simplemente para ilustrar, que sabemos con exactitud el mecanismo por el cual se producen las enfermedades cardiovasculares. Y a pesar de ello, a pesar de que estamos disminuyendo y a pesar de que conocemos los mecanismos, todavía, como se ha señalado, el 31% de la población española sigue muriendo de enfermedades cardiovasculares y, por tanto, estamos mejorando, pero desgraciadamente, a lo mejor el ritmo de mejora podría ser muy superior. Y eso es lo que quisiera, con esta mínima introducción, que conocen ustedes perfectamente, lo que creo que debemos cambiar en la intervención cardiovascular, tanto en investigación, especialmente en investigación en los próximos años. En los últimos años nos hemos concentrado básicamente en la fase muy avanzada de la enfermedad. Creo que tengo un puntero mejor. En la fase muy avanzada de la enfermedad, en la cual nos hemos concentrado en aplicar tratamientos cuando la placa está muy avanzada, cuando se rompe, en la fase aguda del infarto de miocardio. Son tratamientos extremadamente caros, en los cuales dejan una cantidad de secuelas de enfermedad residual. Incluso muchos enfermos quedan en insuficiencia cardíaca, muchas veces con muchas secuelas, y muchas veces incluso es mortal, porque el 25% de los infartos de miocardio son mortales. Y, por tanto, estamos tratando de una enfermedad excesivamente tardía. Aquí nos hemos concentrado. Y yo creo que en los próximos años, si queremos realmente ser eficaces en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, tenemos que cambiar totalmente el paradigma de la aproximación tanto en la investigación como en el tratamiento. Tenemos que
hacer claramente una apuesta por la prevención de la enfermedad, que es mucho más coste efectiva, que es mucho más eficaz, que tenemos datos extremadamente sólidos. Y, por tanto, esa intervención tiene que ser muy a largo plazo si queremos evitar desde el principio las lesiones. Y, sin duda, y este foro yo creo que hace hincapié en eso, porque se relaciona mucho con la industria agroalimentaria, tiene que hacer mucho hincapié en los estilos de vida y vamos a tener que investigar mucho más en ellos. Vean ustedes un estudio clásico en lo que es las enfermedades cardiovasculares, que es el estudio Interheart. Población representativa de más de 50 países distribuidos en el mundo y se intenta analizar qué factores de riesgo son comunes a todas las poblaciones en el mundo. Y ven ustedes que el factor más potente es el colesterol, medido aquí por la ApoB, porque en este estudio, por problemas metodológicos, no se midió el colesterol ni los triglicéridos que estaban en ayunas, se midió una proteína más estable, la ApoB, seguido del tabaquismo. Y vean ustedes cómo es la acumulación de los diferentes factores de riesgo, cómo llega a multiplicar por más de 200, en dependencia de que tengas 1, 2, 3 o 4, el riesgo de padecer enfermedades. Y, por tanto, si conseguimos poner a la población en un nivel de factores de riesgo muy bajo de los principales factores de riesgo, pues prácticamente las enfermedades cardiovasculares podrían desaparecer. Y estamos hablando de enfermedades de hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, extraordinariamente dependientes de los estilos de vida. Y, por tanto, yo creo que es ahí donde claramente los números nos dicen donde tenemos que estar interviniendo. Decía que hay que hacer una intervención a largo plazo. Y eso implica indudablemente intervenir en grandes segmentos de la población. Y no tenemos que tener miedo en intervenir en grandes segmentos de la población. Hay que intervenirnos pronto. No nos extrañamos de que nos pongan una vacuna cuando somos jóvenes. No nos extrañamos de cepillarnos los dientes todos y cada uno de nosotros. No nos extrañamos de ponernos ácido fólico en los cornflakes en determinados países que han disminuido radicalmente las enfermedades del tubo neural en los recién nacidos gracias a ese tipo de intervenciones. A ese tipo de intervenciones nos tenemos que caminar en los próximos tiempos. Y eso va a suponer una intervención relativamente homogénea a toda la población, pero eso tenemos que, y por ejemplo, es un área que nosotros trabajamos, en saber identificar aquellos sujetos que están en el extremo y que pueden necesitar intervenciones suplementarias antes de hacer enfermedad, que es la identificación de esos sujetos a mayor riesgo que el resto de la población. Y eso nos va a exigir un modelo asistencial diferente y habrá que trabajar desde el punto de investigación en cómo podemos aplicar esas medidas fundamentalmente de prevención. El sistema sanitario, especialmente el sistema sanitario público, al menos en España, está especialmente dotado para tratar la enfermedad aguda avanzada. Y tenemos unos hospitales maravillosos y nos queda todavía por desarrollar una medicina preventiva que en este momento es mucho más posiblemente coste efectiva que la medicina tradicional que estamos haciendo. Y una cosa que a mí me parece fundamental es la corresponsabilidad. Y tenemos que trabajar en la corresponsabilidad con el paciente. No es lo mismo que una persona fume que no fume. Los estamos tratando igual. Pagan los mismos impuestos, los mismos seguros. ¿Qué es socialmente más justo? Es un tema excesivamente de moda. El quitarle a uno a la casa, ¿cómo se llama esa palabra que no me sale? Desahuciar y que no le paguemos o estar pagando la enfermedad de una persona que fuma porque él quiere. En este momento estamos pagándola sin restricción a una persona en determinadas condiciones y, sin embargo, estamos desahuciando a otros. Por tanto, desde el punto de vista la corresponsabilidad, que no significa solo copago, que significa corresponsabilidad con la salud de cada uno, en este tipo de enfermedades que tienen que prevenirse a lo largo de la vida, va a ser extraordinariamente fundamental y la investigación en este tipo de cosas está todavía muy en mantillas. Aquí les decía los factores, voy a avanzar sobre esto. Y, por tanto, yo creo que lo que vamos a caminar es, en este momento que estamos tratando la enfermedad en este momento y gastando mucho dinero y tratando básicamente lesiones muy avanzadas, vamos a ir a una prevención de la enfermedad y basada en tratamientos a grandes estratos durante mucho tiempo y con una importante corresponsabilidad del individuo. Como era un debate, era simplemente expresar una idea de que nos tenemos que mover en esa dirección y la investigación tiene que ir tanto en el modelo de asistencia como en el modelo de tratamientos y de intervención en esas direcciones que he puesto. Segundo punto, y voy a ir breve en los tres, es presentarle nuestro grupo de investigación dentro del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, dentro de la Universidad de Zaragoza, dentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Nuestro grupo se denomina Grupo de Dislipemias Primarias. Estamos ubicados en el Hospital Miquel Servet. Y, sinceramente, creo que es un buen modelo de la investigación clínica. Bueno, seguro que se puede hacer mejor, pero yo creo que es un modelo en el foro en el cual nos movemos, en el ambiente en el cual nos movemos, en el cual se deben crear este tipo de núcleos de grupos de investigación, en el cual nosotros tenemos una unidad clínica
que le llamamos unidad de lípidos. Nosotros, lógicamente, como pueden presuponer por el nombre, trabajamos sobre trastornos en el metabolismo de los lípidos, fundamentales en el desarrollo de la arteriosclerosis, como saben, y tenemos una unidad de lípidos que vemos aproximadamente unos 2.500 pacientes al año. Tenemos un laboratorio de investigación vinculado con esa unidad de lípidos y, por tanto, hacemos una investigación totalmente translacional y toda la investigación que se hace en este laboratorio está en relación con los enfermos que se ven en la unidad de lípidos. Y tenemos un biobanco de muestras que podemos compartir con otros laboratorios y otros centros que incluyen aproximadamente unos 4.000 pacientes con formas primarias de hiperlipemias. Sin duda, pues nuestro banco de muestras posiblemente es el segundo mejor del mundo con respecto a hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. Es decir, que la concentración de recursos en una determinada área, por pequeña que pueda parecer, lleva a resultados muchas veces importantes a largo plazo. Proyectos innovadores, se nos decía en el título. ¿Qué cosas hacemos nosotros en concreto? No les voy a aburrir con cosas muy puntuales. Nosotros intentamos identificar la relación entre el fenotipo, es decir, por qué hay determinadas personas que enferman con un mismo nivel de colesterol y otras no. ¿Cuáles son los factores que hacen que unas personas se enfermen o no? Básicamente, lo que hacemos es detectar arteriosclerosis subclínica y enseñamos nuevas fórmulas de detección de arteriosclerosis. Ahora, por ejemplo, con el estudio de la General Motors, estamos con la ecografía tridimensional, intentando ver el valor que puede aportar para identificar más y mejor y más precozmente las placas. Como estamos intentando ver la respuesta que tiene el sujeto a los diferentes, y este es un proyecto que estamos en colaboración con el Ternasco de Aragón, con intentar ver los diferentes componentes del ternasco, cómo afectan la absorción y la síntesis de colesterol, para ver qué piezas pueden ser especialmente cardiosaludables. Pero estamos estudiando también proteínas relacionadas con el riesgo, nuevos genes asociados con dislipemias, porque todavía hay muchísimas dislipemias en las cuales se desconoce. Estamos intentando ver la contribución. Nosotros nos manejamos en una enfermedad, la arteriosclerosis, que es extremadamente compleja, con intervención de muchos factores genéticos, ambientales, como hemos comentado. Pues intentar, en el esfuerzo de identificar aquellos sujetos de la población general que se van a necesitar un esfuerzo suplementario al del general de la población, pues en esa dirección estamos trabajando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos ensayos clínicos. Aquí ha salido uno de ellos con un inhibidor de PCSK9, estupendo. Básicamente hacemos ensayos clínicos. El ensayo clínico, la verdad es que para poder hacer realmente un buen ensayo clínico necesitas estar en el state of the art de una determinada patología para que el fármaco correspondiente o la industria correspondiente pueda estar interesado, y para lograr eso necesitas un nivel medio alto con respecto al tipo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que tú haces, y eso obliga a concentrar recursos y a concentrar pacientes en determinadas áreas de la asistencia. Estamos, como digo, estudiando la relación entre el fenotipo y el genotipo, básicamente intentando detectar arteriosclerosis subclínica, mirando esteroles en plasma que nos marcan un poco el metabolismo del colesterol, una lipoproteína muy heterogénica que es la LPA, o incluso viendo diferentes componentes de la partícula HDL para ver si conseguimos identificar algún componente de la partícula HDL que nos pueda servir como marcador o incluso de tratamiento de la arteriosclerosis en el futuro. Y como les comentaba también, pues hacemos en el estudio de nuevos LOZ y de nuevos genes responsables de dislipemias, pues hacemos desde secuenciaciones masivas, incluso de todo el exoma, a estudios de genotipado y segregación en familiares, en fin, técnicas estándar que intentan identificar la mayor cantidad de variabilidad genética posible. Nosotros, además de la financiación pública, que lógicamente pues tenemos financiación y estamos en Recaba y tenemos proyectos FIS y tenemos algún proyecto europeo, pues la colaboración con las empresas cada vez la vemos más importante. Yo creo que ha quedado reflejado en las intervenciones anteriores. La mayor parte de las cosas tienen una implicación terapéutica, pronóstica muy importante, y sería ridículo trabajar de espaldas a los que realmente están generando nuevo conocimiento en nuevos fármacos, y por tanto en este momento estamos haciendo ensayos clínicos en diferentes dislipemias con diferentes empresas farmacéuticas. Una de ellas ya ha salido aquí, el inhibidor de PCSK9, pero con Amgen también, con otro inhibidor de PCSK9, porque hay varios. Pero también tenemos proyectos con empresas de biotecnología, pues los exomas, por ejemplo, o la identificación de nuevos LOCI, lo hacemos con esta empresa de biotecnología, o la LPA con AlphaSIP. Con un Lilever hemos hecho uno sobre hipercolesterolemia familiar y factores asociados con longevidad en la hipercolesterolemia familiar. En fin, que como ven, que nuestro espectro de colaboraciones es amplio y donde nos hemos ido acostumbrando, y cada día más, y yo creo que es una constante que tenemos metida en nuestra cabeza, que la investigación que tenemos que hacer en el sistema sanitario es extraordinariamente translacional,
es extraordinariamente relacionada con los pacientes e indudablemente tiene que estar extraordinariamente relacionada con la industria farmacéutica. No, es hasta ahora fenomenal, pero esperen lo que viene ahora, los 2 minutos que quedan. Déjenme un minuto, tengo un minuto más, un par de minutos más, sí, me dejáis un par de minutos. Una pequeña reflexión de cómo a nivel local yo creo que lo tenemos que hacer mejor. Y cuando digo local no necesariamente estoy hablando de nivel de Zaragoza o de Aragón. Yo creo que en la investigación que hemos realizado hemos ido recorriendo este camino, hemos ido desde una investigación inducida por el individuo, gente especialmente predispuesta, gente que tenía especial motivación, gente que tenía inquietud en hacer un buen currículum para después optar a una posición. Y después hemos ido formando y nos han ido obligando a hacer equipos de investigación. Y yo creo que hemos formado buenos equipos de investigación, muy bien formados, muchas veces multidisciplinares. Estamos teniendo infraestructuras de investigación muy buenas y en este momento este edificio es una de ellas. Nosotros estamos en un laboratorio de investigación en el Hospital Miguel Servet, que es estupendo. Tenemos unas infraestructuras impresionantes y, por tanto, yo creo que eso es un gran logro. Pero todavía nos falta un poquito de estructura general de investigación, que eso es lo que a mi juicio falta, que pasar de los intereses personales a intereses de únicamente determinados grupos o entidades como puede ser la universidad, a que realmente toda la sociedad apoye este campo que es extremadamente importante. Yo creo que eso, desde el punto de vista del potencial de investigación, lleva a mi juicio, en el ámbito que yo me muevo, lógicamente, y estoy hablando del ámbito sanitario asistencial, en la creación de unidades clínico-investigadoras en el ámbito de los hospitales universitarios. Ese, a mi juicio, es el modelo, es en el cual debemos trabajar para ser realmente eficientes. Y cuando digo unidades clínico-investigadoras en un hospital universitario, lo que estoy diciendo son unidades flexibles, multidisciplinares, que trabajen muchos y, por tanto, hay que saber vincular a investigadores, aunque no sean del sistema sanitario, para que trabajen en el sistema sanitario dentro de los hospitales, porque tienen que trabajar multidisciplinarmente, clínicos, docentes, investigadores, para poder ser absolutos. Y eso exige flexibilidad en los contratos, flexibilidad cuando una patología se acaba, que venga el siguiente, y no puede ser, por tanto, funcionarial el sistema, centrado en un problema concreto de salud, muy concreto para ser eficiente, haciendo una investigación con pacientes translacional y totalmente conectada con la sociedad, y cuando digo sociedad me estoy refiriendo a sociedades de pacientes, laboratorios farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y eso solo se puede dar en los hospitales universitarios. Solo se puede dar. En el mundo se da ahí. Y no tenemos hospitales universitarios. Y yo siempre que intento dar una charla en estas... un hospital universitario no es un hospital general que le ponen una placa que pone universitario y van 3 estudiantes de medicina a hacer prácticas. Un hospital universitario es una cosa totalmente diferente. Un hospital universitario es un hospital donde se genera conocimiento, donde se transmite el conocimiento, donde se conoce el conocimiento de los demás y sirve de motor para el resto del sistema, en este caso sanitario. Y, por tanto, eso obliga a que en determinados sitios haya que concentrar recursos, instalaciones. No podemos tener todos los hospitales exactamente igual. Eso no es posible. Si queremos hacer una investigación de calidad, habrá que concentrar determinados recursos en determinado sitio, aunque haya que quedar mal con un director de hospital o con un jefe de servicio determinado. El hospital de Calatayud no puede tener las mismas prestaciones que un hospital universitario Miguel Servet, ni puede tener el mismo baremo de acceso al jefe de servicio ni el director del hospital. Tienen que tener perfiles diferentes, porque tienen que hacer funciones diferentes. Y eso no existe. Y mientras no exista, esto no se va a poder entender y los investigadores que funcionen en esas unidades van a hacerlo más o menos sin esa estructura social imprescindible, en el cual uno, cuando entra a trabajar en una de estas características, sabe la función que tiene que hacer social. Y la función que tiene que hacer social cuando uno entra en un hospital universitario no solamente es tratar pacientes, que los tiene que tratar como el que mejor, porque ese es el objetivo fundamental. Estoy pareciendo un meeting, perdón. Sino también hacer estas otras funciones. Muchas gracias. Invitar. Publicidad. Tenemos el Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que vamos a tratar todos estos temas del 22 al 24 de mayo aquí en Zaragoza. Invito a todo el mundo que se apunte y que asista al Congreso. Gracias. Creo que las 3 intervenciones